Lo que yo pensaba era totalmente diferente a lo que Dios tenía planeado para mí. ¿Cómo fue su vida en su juventud, en su adolescencia, sin Dios? Muy fácil hablar, muy fácil predicar, dar un mensaje, sin vivirlo, sin aplicarlo. ¿En algún momento en esas situaciones que estaba sin Dios, como lo describes, usted sintió miedo a morir? ¿Cómo yo pude vivir sin Dios? ¿Cómo yo estoy vivo? ¿De dónde Dios puede sacar a alguien? ¿Y a dónde Dios lo puede llevar sin darnos cuenta? Que el mensaje que yo le dé le quede incrustado en el corazón, así sea un poquito. Al que Dios busca personalmente, Él nunca lo va a soltar. Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes en este podcast Luz y Sal, un tiempo especial para compartir testimonios de fe, testimonios de esperanza, lo que Dios hace, lo que Dios transforma, cómo podemos caminar y avanzar en esa fe. Hoy tenemos a un invitado bien especial, a nuestro hermano Jesús Edgar Tunubalá. Bienvenido a este espacio, qué bueno tenerlo hoy en este lugar, en este podcast. Cuéntanos, ¿cómo estás? Primero que todo, bendecido porque el hecho de estar respirando, el hecho de despertar y tener buena salud es una gran bendición. Cuéntanos algo, bueno, primero pues una bendición poder contar con usted, con su participación, por habernos aceptado este tiempo especial. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa historia de fe en su vida? ¿Cómo inició el evangelio en su vida? Cuéntanos algo. Pues yo siempre le he dicho a la gente, al pueblo, de que algunos tienen la oportunidad de nacer desde la cuna, de conocer a Cristo. Y mire que el mío es totalmente diferente. El mío es, no hace mucho, creo que haciendo cuentas, unos 5 años atrás, empecé a asistir primero a la iglesia. Asistir como cualquiera asiste. Yo creí que era un evento normal, que lo que ustedes hacían, digamos así, ustedes lo que ustedes hacían, porque yo no hacía parte del cuerpo de Cristo y todo eso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue antes de llegar a una iglesia cristiana? ¿Cuál era su actitud frente a un cristiano evangélico? Bueno, mi primer vez fue porque yo los conocía, yo veía que habían cristianos, creyentes, y como yo crecí en un familiar católico, entonces creo que yo empecé a conocer a Jesucristo por medio de mi esposa, mi señora. Gracias a Dios, yo todavía ahorita yo le agradezco a mi señora, gracias a Dios que Dios me puso en mi camino. Dios puso en mi camino, porque como cualquier hombre, yo tenía mis novias y todo eso, pero pues mire que lo que yo pensaba era totalmente diferente a lo que Dios tenía planeado para mí. Entonces yo llegué a la iglesia por medio de mi señora. Yo empecé a asistir a la iglesia acompañando a mi señora. ¿Usted creía en Dios? Yo creí en un Dios, pero propio. Yo creí en un Dios que me decían la gente, mis abuelos, mis padres. Yo creí en esos dioses, ahora ya no. Pero ¿cómo veías el evangelio? El evangelio, no sé, hasta ahorita no sé cómo lo vería, ¿ves? Yo todavía no alcanzo a imaginar, no alcanzo a comprender cómo veía el evangelio. Solamente, o sea, ¿considerabas que Dios era un ser imaginario o estilo religión? O ¿cómo lo veías? ¿O solamente era...? Eso era lo que, inclusive eso es lo que más me sorprende, ¿ves? Yo decía, ¿cómo ustedes, los hermanos o los creyentes, cómo pueden adorar a un Dios que no ven? Porque yo sí veía a las imágenes. Yo no asistía a esos, a los que asistían mis padres, pero pues yo en cambio yo quería un Dios visible, que podía tocar y todo eso. Entonces eso fue lo que me pareció más raro, digamos. Más raro. Pero en algún momento usted despertó curiosidad para llegar al evangelio.
sentía de que esta gente está loca. Sí, sí, digamos así, inclusive yo mismo me burlaba de ellos, Ujú, de los que hacían cultos, de los que oraban, ujú, de los que alababan a Dios y todo eso. ujú. Entonces, cuando éramos niños, nosotros inclusive teníamos un vecino que hacían los cultos entre semanas, creo que era un martes. Ajá, Entonces cuando nosotros hacíamos los mandados, íbamos con nuestros amigos y tocábamos la puerta y nos echábamos a correr. ajá. Así. Y me burlaba de ellos y yo, pero yo decía, algo ha de haber ahí. Después de haber echado a correr no sé unos cuantos metros ahí, yo decía, algo ha de haber ahí. ¿Por qué es que esa gente hace eso? Ujú. Me quedaba así como pensando, ¿no? Pero ya luego se me pasaba y así. ¿Cómo fue su vida en su juventud, en su adolescencia, sin Dios? Es algo, es largo, pero Ujú, en resumen, como yo les decía desde el principio, yo nací en un familiar, en un ámbito católico. ujú, Entonces, todo lo que la Biblia decía que estaba mal, estaba permitido. ujú, Entonces, mucha gente a mí me conocían como el tomador, digamos. ujú. Yo crecí en los vicios. ¿A los cuántos años te emborrachaste, puede ser? La primera vez yo creo que iba a ser por ahí a los 16 años. 16 años. A los 16 años, porque yo me acuerdo que yo estaba en séptimo grado, Mm, cuando un amigo me convidó, dizque a un bingo, y desde ahí empezó mis ujú, parrandas. Entonces desde ahí no lo pude soltar, no lo pude dejar, ya cada fin de semana me iba, me perdía ujú, y a veces llegaba el domingo en la tarde o a veces seguía derecho el lunes y así, o a veces iban a los mercados el martes y me emborrachaba y ujú, así. mm, Pero mi vida era de locos, como de cualquier otro ujú, joven que veo ahorita. ujú. Entonces, no, ¿para qué? Pero fue doloroso. ¿Cómo se puede escribir a una persona que está sin Dios? Yo creo que ahorita que veo la Biblia, Ujú, yo estaba en una prisión. Ahorita estamos en un cuarto ujú, y yo estaba encerrado en una prisión ujú, porque todo era difícil. ujú, Entonces, eh, no, una persona sin Dios es muy difícil. Entonces, ahorita a lo que yo veo, yo pienso, imagino, ¿cómo yo pude vivir sin Dios? ujú. ¿Cómo yo estoy vivo? ¿Cómo yo pude? Porque yo me emborrachaba y me quedaba tirado en el parque, digamos, O, o en una fiesta y al otro día, mm, cuando yo cogí la conciencia, ujú, cómo yo pude haber estado dormido ahí toda la noche y no me pasó nada. ujú, O otra cosa, cómo yo pude depender tanto de los médicos, cómo yo pude depender tanto de la cultura ujú, y estar vivo. ujú, Eso es lo que me sorprende. Hasta ahorita me hago esa pregunta y entonces ahorita yo digo que es por la misericordia de Dios o ujú, porque Dios tenía otros planes conmigo, me guardó, ujú, me dio alimento, me cuidó, ujú. me protegió y hace 4 años, hasta los 5 años que yo tenía como 30 años, cuando yo tuve 30 años fue que vine a dar cuenta Ujú. que había un Dios. ¿Vistes oportunidades en tu vida? ¿Antes Sí, o después? antes. O sea, ¿cree que pasaron oportunidades de Dios? Oportunidades yo creo que sí, pero así como las oportunidades que yo más me acuerdo es que yo me quedaba, como le digo, no sé ni cómo decir eso, no sé Ujú, ni cómo describir. ujú. ¿Vistes el peligro, la muerte en algún momento? ¿Estuvo en límites donde su vida estuvo en altos riesgos? Yo creo que fue 2 veces. Mm, Cuando una vez, eso de cuando éramos jóvenes y nos uníamos entre amigos, hacíamos
la vaca que dicen y reuníamos y tomábamos tanto alcohol que no nos dimos cuenta que era adulterado. Y al otro día, mire que Dios me cuidó tanto que al otro día mis amigos, cada uno empezaron a sentir un malestar. Ajá. Y a mí no. Uh-huh. Pero esa vez yo ya me estaba empezando a dar cuenta del por qué. Yo creo que hay algo que Dios está guardando. Uh-huh. La otra vez fue que en uno de los, ahorita ya la gente, la comunidad, yo creo que se dieron cuenta, hay un tramo de Silvia a Guambía que están pavimentando. Uh-huh. En uno de esos pavimentos yo me había emborrachado tanto. Yo me acuerdo que tenía una moto, una TS, me había venido, yo tomé toda la noche, el sábado todo el día, el sábado toda la noche, y el domingo como a la 1 de la mañana uh-huh. ya madrugando lunes, me había venido y me había dormido uh-huh. de la nada. Uh-huh. Y no sé cuántas horas pasaron. Según algunos amigos, cuando me recogieron fue en la calle, uh-huh. tirado en el medio, la moto ahí al lado. Uh-huh. Y yo pienso, ¿cómo no vino otro borracho con el carro? Y seguramente me hubiera uh-huh. aplastado, hasta ahí hubiera llegado. En algún momento en esas situaciones que estaba sin Dios, como lo describes, ¿usted sintió miedo a morir? ¿Sabía, tenía conciencia de una eternidad? ¿En algún momento de esos, algún sueño, algo? De la eternidad, no. Nada. No, pero miedo a morir sí. Miedo a morir sí, por lo que ahora como yo veo de este lado, uh-huh. por lo que no estaba preparado, uh-huh. por lo que no conocía, por lo que ya no tenía comunión con Dios. Uh-huh. Esa vez sí tenía miedo de morir, uh-huh. ahora no. ¿Qué lo llevaba de pronto a consumir alcohol y a perderse en esa situación? ¿Había un vacío? ¿Sentía que algo le hacía falta en su vida? Dos cosas pueden haber ahí. Yo creo que primero, por lo que yo te dije, que yo nací en un familiar donde todo estaba permitido, entonces como mi familia lo hacía, ajá. yo también lo hacía. Ajá. Y me sentía normal. Uh-huh. La segunda, por lo que ya fui prisionero. Ya abrí las puertas al enemigo, entonces no lo podía soltar. Por eso era que uh-huh. no tanto así vacío. Sí crecimos en un ámbito difícil, como uh-huh. todos, uh-huh. pero no porque que mi familia me odiaba o que me hacían a un lado. No era por eso, sino uh-huh. por lo que estaba permitido uh-huh. y ya después por lo que fui prisionero. Uh-huh. Se convirtió como en un deporte. Emborracharse. Normal. Algo normal. Ajá. Algo normal. Cada vez que... Ahorita que yo pienso es raro, es increíble. Uh-huh. Porque no sé si usted habrá una vez emborrachado, no sé. No. ¿No? No. Pero al otro día el dolor de cabeza, Ajá. el guayabo, no es de guayabo, no. Uh-huh. Nunca lo quiero volver a sentir porque es un dolor. Uh-huh. Pero imagínese, me dolía un lunes en la mañana uh-huh. y llegaba el fin de semana y volvía y lo hacía. Lo que trabajaba se iba. Lo que alcanzaba a recoger, lo poco que alcanzaba a recoger, uh-huh. era más que todo separado para eso. Pero sí le cuento que es muy difícil uh-huh. ver a tener una vida así. Las personas que compartían y que hoy lo pueden ver, ¿qué mensaje les puede dar a ellos? Yo sé que esto a veces no es por casualidad, pero hay personas que pueden ver este testimonio. Y de eso se trata este mensaje, luz y sal, de poder compartir un testimonio, pero a la vez mostrar de dónde Dios puede sacar a alguien y a dónde Dios lo puede llevar sin darnos cuenta. Uh-huh. ¿Qué mensaje le puede dar a estas personas que quizás lo pueden ver? O a muchas personas que están pasando por esta situación que dicen, yo no puedo salir de ahí. ¿Qué consejo o qué mensaje les puedes dar? Que hay oportunidad, hay lugares o de pronto personas, oportunidades donde a alguien le abre una puerta. Uh-huh.
donde ahorita que yo entiendo era porque Jesucristo estaba tocando la puerta. Ujú. Entonces, el mensaje es que no hagamos caso omiso, así sea lo mínimo de llamado que alguien le haga. Ujú. Y que sea, bueno, que digamos que sea como yo, que después de haber hecho la maldad, de haber jugado con ellos, que por lo menos piense en algo, Ujú. porque de ahí ya nace, Ujú. de ahí ya nace, empieza a nacer, y Dios lo lleva, cuando uno le pone el interés, Dios también lo ayuda. Le voy a contar un caso. No sé si usted, de pronto algunos han escuchado de un estanco que se llama Jacaranda, digamos, aquí en Silvia. Ahí éramos donde pasábamos horas, las noches enteras de pronto, o días. Y cuando una vez yo estaba ahí, yo tenía una canción, una música que me gusta. Hasta ahorita yo lo escucho. Ujú. Y cuando esa música suena, yo en el carrito que yo tengo, yo le pongo el volumen a lo máximo, porque todavía me llega como si fuera ahorita. Ujú. Y esa canción dice, Jesús es mi pastor. De Leo Dan, eso. ese. Ujú. Entonces, mientras yo estaba consumiendo el alcohol, mientras yo tenía la botella en la mano, mientras yo tenía la copa en la mano, y mientras brindábamos antes de tomar, yo cantaba esa canción, pero a todo pulmón. No sé qué me hacía cantar esa canción. Yo todavía lo recuerdo, es como si fuera ahorita. ¿Te la sabes? Un Un pedacito. pedacito, no sé, yo creo que ahorita, no, pero sí es el que me llegó hasta aquí todavía. Jesús es mi pastor. Ujú. Ujú. No sé cómo es que dice, yo así sin Sí. sí. ¿Usted toca guitarra o No, instrumentos? no, instrumentos así no, pero pues Ujú. como sin pista o sin algo, no sé, no se me viene. Ajá. Pero sí, entonces, así yo lo hacía. Y estando ahí, estando en el momento, en el momento de beber y de emborracharme, yo cantaba esas canciones. Ujú. O hay otro. A pesar de que no era religioso, No era religioso. porque no iba ni a misa. No. Usted lo llevaron cuando era niño, hizo la primera comunión, hizo todas estas cosas. No, mire que yo creo que hasta ahorita que vengo a entender, yo creo que Dios me estaba librando desde allá. Desde allá me estaba librando, porque a mí no me bautizaron. Ese bautismo que le hace el cura, a mí no me bautizaron. Ujú. Segundo, no me hicieron primeras comuniones, ni confirmaciones, algo que le hacían a mi hermano. Yo no sé por qué a mí, de pronto por la misericordia de Dios, no me lo hicieron. Y me vinieron, fue a registrar y sacar la cédula y listo. ¿Cómo tenías algo de Dios entonces? O sea, ¿cómo lo consideras? Porque si no ibas a misa, ¿leías la Biblia? ¿Había Biblia en casa? En la casa había una Biblia que le habían regalado, y es increíble que mi hermano estudiaba en un lugar, en la escuela de aquí de Las Delicias, y ahí habían hermanas. Yo nunca alcancé a recibir clases con ellas, pero esas hermanas mismas le habían regalado una Biblia a mi hermano, ese que decía Dios habla hoy. Entonces yo veía esas Biblias, pero solo era por las imágenes. No me gustaba leer, no me gustaba leer, no me nacía leer, no me gustaba, sino yo leía cualquier otro documento, menos la Biblia. No me nacía leer, entonces yo veía esa Biblia, pero solo era por imágenes, porque ahí había Moisés en el agua y Moisés en la canasta, y así veíamos. Ilustraciones nada más. Pero el Dios al que yo creía en ese tiempo era más que todo al que me decían desde que yo nací, que son los que son los espíritus de la naturaleza, los espíritus del duende, y que yo no sé, esas vainas. Entonces yo, como crecí en un ámbito así, entonces yo también iba creyendo en eso, pero a la final eso no da resultado.
Ajá. Esos no son dioses. Ajá. Ahora que veo, esos no son dioses porque un Dios no castiga a un hijo. Ujú. Un Dios no lo lleva a ser prisionero de algo. Ujú. Un Dios no lo lleva a quitar la felicidad. Ujú. Y esos no son dioses. Ujú. Es interesante ese tema, porque quizás estabas creyendo en un Dios que no era el que verdaderamente te había guardado, te había protegido, te sacó de allá. Cuéntame, ¿cómo fue ese primer día donde usted llegó a una iglesia cristiana y una palabra te llegó al corazón? ¿Cómo llegaste a una iglesia cristiana? ¿En qué estado? Bueno, yo primeramente me acerqué más a Dios por una necesidad. Por una necesidad no tanto en el mío, Ujú. sino en el de mi hermano. Ujú. Nosotros tengo un hermano mayor, Manuel Jesús. Ujú. Él tenía un problema de la cabeza. Nosotros pensamos que estaba loco. Ajá. Pensamos que tenía problemas de la cabeza. Problemas mentales. Así como a él siempre el hospital lo determina por eso que le da ¿Tembladera? tembladera, pero no identificado. El hospital no lo pudo identificar. Ujú. Entonces, por lo que a él le atacaban cuando le comenzaban los ataques, era insoportable. Como epilepsia. Epilepsia esa es Ajá. la palabra. Ujú. Epilepsia no identificada. Identificada. Porque hay otros que sí lo identifican y es tan, y le vamos a dar tal medicamento o hacemos esto y ¡tin! Murió. Un control. Ujú. Pero no, el de mi hermano no. Ujú. A él no, a él le llevaron a hospitales. De aquí estuvo como 2 meses estuvo en el hospital de Pasto. De ahí no pudieron hacerle la curación, lo trajeron y de aquí lo volvieron a enviar a Manizales. También estuvo 2 o 3 semanas allá. Y no se curaba. Y cuando llegaba a nuestra casa era un martirio, porque no lo podíamos soportar. Él empezaba a atacar primero a mi mamá, luego a nosotros, también a los familiares, a cualquier persona que le cruzaba, inclusive a los animales. Entonces, no había quien pudiera solucionar eso. Ese problema. No había quien, porque los médicos tradicionales no pudieron. Ujú. Los médicos tradicionales a los que mi mamá acudía, a los que mi abuelo acudía, no pudieron. A los que yo también creía, no pudieron. Ujú. También llevamos a la medicina occidental, que son los hospitales, tampoco pudieron. Ujú. Entonces, ¿dónde estaba la salida? Estaba, como yo ya había conocido a mi señora nos habló de un Dios. Nos habló de un Dios que yo no conocía, que mi familia no conocía, y dijo, ¿por qué no acudimos a un pastor? ¿Por qué no acudimos a la iglesia? En ese tiempo el pastor Constantino pastoreaba aquí en la iglesia. Entonces, ¿por qué no empezamos ahí? Igual nada se pierde. Entonces estábamos tan desesperados. Queríamos una salida ya, queríamos una solución, o así sea un mejoramiento por un tiempo, que acudimos ahí. Y desde ahí empecé a creer, desde ahí mi hermano empezó a parar, a frenar, no a sanarse del todo, pero sí, no lo podíamos visitar, no lo podíamos tener ahí viviendo juntos. Ahora ya lo visitamos, ahora ya vive solo. Ahora ya lo podemos hablar frente a frente. No está del todo sanado, pero sí hay una mejoría bastante. Cambió la situación. Desde ahí empecé a creer que hay un Dios. Yo tenía una crucecita aquí. Los que me trajeron de allá de lejos, no sé de dónde me trajeron, y yo creí en eso. Yo creí en eso y por eso siempre yo lo tenía aquí colgado. Ni siquiera me quitaba al momento de ducharme. Y cuando pasó eso, cuando yo ya vi que no había solución en esa cruz que yo tenía aquí, y que había una solución en un Dios que no lo veíamos, en una de las noches que yo desperté, yo bajé eso y lo tiré.
yo lo tiré, porque usted no es un Dios, usted no pudo con mi hermano, usted no pudo, no pudo hacer nada por nosotros. En cambio hay un Dios que sí lo pudo hacer. Desde ahí empecé a creer en Dios. Así fue como mi primer acercamiento, mi primer conocimiento por una necesidad. Porque si tu esposa no te comparte de que había un Dios, nunca lo habían conocido. Nunca. Qué importancia, una palabrita, ¿no? Un mensaje frente a cada término, un mensaje para aquellas personas que quizás callan de lo que Dios ha hecho frente a otras situaciones de otras personas. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Quedarse callados o hablar de Jesús? Que no le tengamos miedo, porque muchas veces a usted y a mí a veces nos da miedo hablar a la gente incrédula, digamos, a la gente. Entonces hay un versículo que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces la invitación es a la gente que sí, así esté, digamos, de pronto, algunas personas están como desfalleciendo o como enfriándose en el Evangelio. Así aunque estemos así, no dejemos de hablar lo que Dios puede hacer en otras personas. Porque Dios no, la gente necesita de Dios. La gente, hay personas, hay familiares como yo que no tienen salida. Pero como no hay alguien que les hable, no hay alguien que les lleve, no hay alguien que les diga, ve, ¿y por qué no hacemos eso? Venga, aprovechemos este espacio y envíeles un mensaje directamente a los televidentes, a los que nos están viendo en este momento. Un mensaje directo para aquellos que no tienen una salida o que no ven una salida. El mensaje es que hay momentos en donde ya no hay puertas, como que ya no hay salidas. Pero yo le digo que hay un Dios que sí da la puerta. Entonces que no desfallezcamos y que sigamos luchando, porque la ayuda ya viene, la ayuda ya está, ya está, simplemente es esforzarse otro poquito y que les llega. Venga, ¿usted cómo se consideraba antes de llegar al Evangelio? ¿Buena persona? ¿Usted no tiene necesidad de ir a una iglesia? ¿Cómo se consideraba? Porque pues hay veces dice, no, es que yo no necesito estar por allá. ¿Cómo se consideraba usted? No, pues como uno no conocía del Evangelio, como uno no conocía los mandamientos, uno puede decir, no, yo estaba bien, yo estaba bien, como no he matado, como no he robado. Entonces yo podría decir, no, yo estaba bien, no le deseaba el Evangelio. Pero ahora que lo veo desde este lado, no, yo era una persona increíble, increíblemente malo. Sí, por lo que mucha gente no me soportaba. Inclusive mi familia, algunos no me soportaban por lo que mi temperamento era muy alto, o yo era impulsivo, o así, pero en sí, no, yo era una persona, no sé si el término estaría bien, pero no, mejor no empleemos ese aparentemente, cuando uno no tiene a Dios o a Cristo en el corazón, aparentemente uno se ve bien. Pero cuando uno ya se mete y conoce a Jesús, Jesús le revela lo que uno verdaderamente llega a pasar. Exacto, eso es lo que es. Como uno no tiene el manual de lo que es, entonces ahí uno considera que está bien, ¿no? Que es una persona normalmente bien, como yo te dije, como no robaba, como no mataba. Pensamos que eso era lo más malo que había. Pero no, como yo les decía, como yo era yo tomaba mucho alcohol, o era impulsivo, o así. Entonces, ¿Cómo en ese encuentro que usted tuvo con Dios, de esa manera, a través de la sanidad de su hermano, esos cambios que Dios es real, cómo vinieron los cambios ahora sí a su vida? A mi vida. ¿Cómo llegaron esos cambios? Por ejemplo, dejar el alcohol, dejar la parranda, dejar todas esas cosas. ¿Cómo fue ese cambio? Aún las malas palabras, porque creo que... Sí. ¿Cómo llegó ese cambio? Pues para que haya un cambio siempre tiene que haber un proceso, ¿no? Hay un camino, hay un hilo, hay un... Entonces,
Lo primero que yo comencé a hacer después de que yo vi el mejoramiento en la salud de mi hermano, era asistir a la iglesia, aún no siendo cristiano, aún no creyendo, por lo que muchas veces yo venía a la iglesia, le acompañaba a mi señora, y yo me quedaba ahí a mirar, a ver qué es lo que hacía. Y ese es uno, ese es un proceso. Porque yo era un domingo, de pronto en la mañana venía a la iglesia. ¿Cuánto tiempo se demoró en ese estado, así, en ese proceso? Por ahí 3 años. Ah, bastante. Por ahí 3 años. No, porque eso no es... son 30 años, ¿no? Son 30 años donde usted tiene un pasado. Y ahora dejarlo, ese pasado, de un tiempo, en una semana, en un mes, en un año, eso es difícil. Y yo, ¿para qué le digo que eso es fácil? No es fácil. Dejar la vida, dejar de hacer algo que ya está incrustado en uno, dejar de hacer algo que ya le gusta, dejar de vivir la manera de cómo vivía, es difícil. Pero lo bueno es que hay un Dios que le ayuda. Entonces, lo primero fue que empecé a asistir a los cultos. De pronto en la mañana venía a los cultos y en la tarde me iba a perder, porque ya yo le dije que no fue de una, no, que Dios puso algo en mí y no. Pero siempre yo estaba pensando en eso, siempre yo estaba pensando, incluso en los momentos en los que yo te dije que estaba con la botella y con el trago, en las malas cosas, yo decía a mis amigos, yo voy a dejar esta vida. Eso es lo bueno, lo que uno más puede hacer es con sus propias palabras, con sus propios labios decir, yo voy a cambiar. Confesarlo. Eso es lo que más fuerza a uno le da. Por lo que ahorita que entiendo la palabra tiene poder. Tiene poder. Entonces una vez, cuando ahorita es mi cuñado, en ese tiempo éramos amigos, yo le decía, no, yo voy a dejar esta vida. Y él decía, no, ¿por qué? Si nosotros crecimos juntos y nos emborrachamos juntos, nos íbamos juntos y nos veníamos, usted me cuidaba, o si yo me emborrachaba yo lo cuidaba, ¿cómo me vas a dejar a mí solo? Y yo dije, no, esta vida, yo creo que yo no estoy hecho para toda la vida. Yo creo que mi vida no ha sido venir aquí a morirme en el trago. Yo creo que hay algo que no sé qué es porque no lo puedo decir. Yo le decía así, pero yo los voy a dejar. Yo les decía a él, pero también yo le decía a mí mismo, yo voy a dejar el trago. Yo voy a cambiar mi vida. Yo voy a dejar de asistir, yo voy a dejar de salir, dejar la parranda y así. ¿Cómo afrontó eso? Porque hay veces viene la burla o viene el rechazo o llegó un momento donde ¿le entendieron a usted ese cambio o no se lo entendieron? Algunos sí, de pronto 2 me entendieron de los 20, 30 que tenía. Porque digamos que yo tenía 20, 18 no me saludan hasta ahora. O de pronto me saludan y ya. Pero para poder pararse a hablar o decir, vea, yo tengo una necesidad, présteme tanto, o ahí hágame el favor, no. No. El hecho de haber llegado y cambiado el estilo de vida fue un... Porque los amigos yo veo, ahorita yo veo que el verdadero amigo son de 20 de pronto son 2, porque los únicos los que me hablan son ellos. De resto no eran amigos. Ahora yo veo que pues me saludan y todo eso. Oiga, pero... y si lo ven en este video, por casualidad por ahí, se conectan a Facebook, en YouTube y lo encuentran, ¿una palabra para ellos? Una sola palabra es que tengan fe. Ellos no saben lo que es fe, pero o de pronto tengan la seguridad de que van a ser cambiados. Por eso mismo, imaginé yo muchas veces yo pienso que hay que hacer algo por los que se quedaron. Exactamente. Porque yo dejé muchos amigos allá. Allá, puedo decir allá como si fuera al otro lado del mundo. Pero allá se quedaron muchos amigos, allá se quedaron mucha gente. Y yo sé la necesidad que yo pasé, yo creo que ellos están pasando.
Entonces, una de mis pensamientos es que, ¿cómo yo los voy a rescatar? Ujú. Eso es lo que más no me deja dormir. Ahorita lo que más me preocupa es eso. Ujú. ¿Cómo yo los voy a ir a rescatar allá donde se quedaron? Ujú. En el alcohol, en las drogas, en las mujeres, Ujú. en todo lo que es de la carne. Ujú. Y que están en un riesgo de su salvación. Muchos no, algunos ya desaparecieron, ya se fueron. Eso le iba a preguntar. ¿Qué hay de los que ya no están? Entonces el mensaje es, aprovechamos estos medios para decirles a las personas, solo en Jesús hay salvación. Solo en un Dios increíble hay salvación. No en un Dios que se ve, que se puede tocar, que se puede ver. No, en ese Dios no hay salvación, ni hay sanidad, ni hay milagros, no hay nada. Porque yo creí en esos y acuérdese que no hubo nada, no pasó nada. De pronto, cosas leves, de pronto les haya ayudado, digamos. Pero en cosas así grandes, increíbles, no hubo efecto. Pero en un Dios increíble sí hay efecto. Porque sí se puede transformar, sí se puede cambiar. ¿Qué es lo que más le costó entregar de su vida pasada? ¿Qué le costó dejar, desarraigarse? Yo creo que es un cambio total de ser transformado. Deja... A mí, mire que yo les decía a algunos de los amigos, hermanos, a mí no me costó mucho dejar el trago. No fue tan difícil. Simplemente orar y empezar a orar orar y determinarse. Orar y empezar es que hay una palabra donde dice sacando, se me fue esa palabra. Pero en cambio, transformar mi vida, cambiar 30 años de vida, de un estilo de vida a otro, ese es el más doloroso, porque uno ya tiene mañas. 30 años son 30 años. Uno ya tiene mañas, uno dice mentiras, mentiritas. O sea usted considera mañoso. Sí, pero entonces dejar esas mañas, ese es como lo más difícil. Ya así sea un pequeño, pero no se puede decir sin mentir. Perfectos no somos. No, ese es como lo más difícil. Cambiar el estilo de vida. No dejar pues... yo una vez le dije a un amigo, yo cambié los eventos de la mañana, los eventos de la tarde por los de la mañana, los eventos del domingo en la tarde a un evento el domingo en la mañana. Entonces digo, ¿cómo así? ¿Cómo es que es eso? Dije, no, yo todos los domingos en la tarde tenía una cita en el parque, digamos, en el parque con los amigos, en esos estaderos. Pero yo cambié eso por en la mañana al culto. Al culto. Al culto. Usted viene de lejos. ¿Cuánto se gasta de su casa a la iglesia? En ese tiempo yo viví 3 años. 3 años yo viví en la casa de mis suegros, cuando yo recién me junté con mi señora. Entonces desde ahí me quedaba cerca. Entonces desde ahí me quedaba cerca. Entonces no fue tan difícil. Ahora es que vengo de un poco lejos, pero no me parece lejos, porque es algo importante, algo increíble. Este es el día, y lo que hago me gusta, así. ¿Cómo comenzó esa relación con Dios? Porque vinieron cambios, pasó pruebas, pasó tentaciones, ya pasó por alto todo eso, les está venciendo, porque se dice que aún hay cosas por cambiar. Pero esa relación con Dios, ¿cómo ha crecido en su vida? De pronto, escuchando predicaciones. Porque uno ahí aprende mucha cosa. Ahí, entonces, uno escucha y después de escuchar, uno no lo baja entero, sino que empieza como a masticar. Entonces ahí
en eso de pasar tiempo masticando, ahí uno aprende, ¿no? Ahí uno aprende y dice, vea, para usted poder cruzar, para usted poder dejar de hacer, para usted dejar de tentar, ore. O busque a Dios, o lea la Biblia, o ore de madrugada. Oí su tiempo con la palabra de Dios, oración. ¿Qué lugar ocupan? Del 1 al 10, el 1. Porque sin Dios no se puede vivir. Y para que Dios, como Dios no está en la iglesia, como Dios no está afuera, como Dios ocupa nuestro cuerpo, entonces para que Dios esté en mi cuerpo, yo tengo que orar. Yo tengo que buscar de Él. Yo dependo de Él. Ahora yo dependo de Él, no al 100%, porque miento al decir que sí estoy al 100%, pero sí del 1 al 10, el 1. El primero. Antes no leía la Biblia. Pasaba mirando las imágenes nomás. Hoy, ¿cómo ves la Biblia? Antes no leía la Biblia porque no entendía. ¿Por qué? Porque era mi carne el que estaba tratando, el que luchaba para entender. Pero después de orar, después de encontrar, después de que ya empecé a entablar una relación con el Espíritu Santo, ahora me parece más fácil. Y no es aburrido. Ahora ya no necesito imágenes. Ahora ya me voy a cualquier libro y puedo leer y soy feliz. ¿Recuerda alguna historia que leyó y que comenzó a marcarle? Sí, señor. Nosotros teníamos, yo me acuerdo que yo estaba en tercero. Teníamos un docente que él sí creo que él conocía de la Biblia. Y en uno de sus enseñanzas de la educación, él nos leyó la historia de Lázaro, y me conmovió, porque era un cuento. Para mí era un cuento. Era un cuento increíble de cómo el rico le humillaba tanto a Lázaro, y hasta que el último Lázaro se fue y el rico quedó sufriendo. Entonces ese fue como la primera historia que me marcó. Y era una marca de eternidad, ¿no? Porque los dos se fueron, pero a diferentes lugares. Tremendo. O sea que el consejo para hoy, para a los que nos están viendo frente a la Biblia, ¿cuál es? El consejo es que leamos así no entendamos. Porque muchas veces queremos es entender, y como no entendemos nos da pereza. Pero entonces, no, yo una vez el pastor Constantino, esa vez sí me llegó hasta mi corazón, y él decía, así usted no entienda, lea, que eso no es para la carne, eso es para el espíritu. Entonces, desde esa vez yo empecé a leer y a leer y a leer. Una vez hasta no entendí y empecé a leer Dios habla hoy, porque esa es como una versión más entendible. Eso. Entonces yo leí todo el Antiguo Testamento en Dios habla hoy, ¿no? El Antiguo Testamento. Y yo creo que desde ahí ya como que Dios también vio que yo estaba interesado. Entonces ya desde ahí me regalaron la Biblia. Me regalaron una Biblia. ¿Se acuerdan que había un tiempo en que estaban regalando una Biblia que dice Reina Valera? La azulita. La café. Ah, sí. Sí. Entonces me regalaron esa Biblia, y desde ahí, cuando empecé a leer el Nuevo Testamento, lo leí en esa Biblia que me regalaron. Y mire que yo me acuerdo que sin querer queriendo, como dijo el chavo, sin querer queriendo, yo abrí la Biblia cuando empecé a leer el Nuevo Testamento. Yo me había leído como 2 capítulos y yo había entendido perfectamente. Entonces dije, ¿aquí qué pasó? Si yo no entendía. Si a mí me daba pereza, ¿cómo fue que yo leí 3 capítulos y me quedaba todavía como ganas de seguir leyendo a ver qué es que dice aquí? Como que me quedaba algo por seguir descubriendo. Entonces el mensaje es que leamos así no entendamos, que el resto Dios los hace. Después de que haya voluntad en uno,
El resto Dios lo hace. ¿Cómo enfrentar ese pensamiento de que hoy muchos dicen es que la Biblia es un libro que ya pasó de moda, es un libro anticuado, es un libro que fomenta aún, porque pues el fanatismo, ¿qué podrías decir frente a ello? O sea, ¿qué ha pasado en tu vida que... Pues de pronto, como no conocíamos, pues uno dirá eso, ¿no? Es algo que es mentira. Yo no sé por qué hacen eso. Pero después de que usted empieza a leer y empieza a vivir, empieza a que ese libro, a lo que uno va leyendo, uno se va como reencarnando, digamos ahí, ¿no? Como metiéndose ahí, como si uno estuviera viviendo. Entonces, no, que eso no es fanatismo, que lo que dicen afuera es mentira. Entonces, que nos metamos ahí y que leamos. Frente a todo, el Evangelio es una vivencia, como todo en la vida. Hay momentos muy alegres, momentos de tristeza, momentos de pruebas, tribulaciones, luchas. ¿En algún momento quiso mirar hacia atrás? ¿O ha sintió eso? Mirar sí. Volver también. Dejar todo tirado también. Pero ¿sabe qué es lo que no me deja? Yo ya viví eso. De pronto alguien que no conoce, de pronto usted mismo nunca se ha emborrachado, de pronto usted lo va a tirar, porque uno no sabe. Pero como yo ya sé, no, yo ya no quiero volver allá, ¿ves? Entonces, pensar sí, de dejar tirado sí, dejar botado también, pero como yo ya viví, no, yo ya no quiero volver allá, ¿ves? ¿Usted cree que usted buscó a Dios o Dios te buscó? Yo creo que Dios me buscó. Yo creo que Dios me buscó porque Él siempre tuvo planes conmigo. No, yo creo que me hubiera, en una de esas emborrachadas, de pronto me hubiera accidentado y tinchado, murió. Por eso Dios no suelta. Al que Dios busca personalmente, Él nunca lo va a soltar. Y eso es un mensaje para todos los que nos están viendo. Y es que el amor de Dios nunca suelta. ¿Usted predica? ¿Alguna vez soñó eso? ¿Lo pensó? ¿Lo imaginó? ¿O cómo salió? No, yo nunca me imaginaba predicando, pero yo siempre me imaginaba enseñando, pero a otras personas. A otras personas. A mí siempre me ha gustado la materia de las matemáticas. Entonces yo siempre tenía ese sueño de ser un docente, un profesor. A mí me van a escuchar, yo les voy a enseñar, así. ¿Le van a entender? Le van a entender porque a mí me es fácil ser matemático, me era fácil entender las 4 operaciones y todo lo que trataba de las matemáticas a mí me era fácil. Entonces yo siempre me imaginaba, yo quería ser docente, docente así de cualquier colegio, inclusive yo quería volver a mi colegio en donde yo me gradué, porque muchos llegaban ahí y decían yo soy egresado de este colegio y mire que estoy en tal semestre y ahorita estoy en prácticas y a mí me gustaba, yo hoy también quiero hacerlo. Pero yo nunca me imaginé enseñar a jóvenes, de pronto a niños, me es fácil. Pero enseñar ya a personas adultas, adultos y todo eso, no, yo nunca me imaginé. ¿Se acuerda la primera vez que predicó un sermón? Sí. Sí, yo me acuerdo, fue en esta iglesia, en la iglesia de los Alpes. Los nervios me cogieron de... ¿Cuánto demoró ese sermón? ¿Cuántos minutos puede haber sido? Como 7 minutos. ¿Y se acabó? Y se acabó, ya yo no tenía nada que decir. ya toda la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, habían tantos libros y no había que predicar. Pero inclusive así yo creo que Dios me dio la oportunidad y también agradezco al pastor Constantino que siempre estuvo ahí y dijo, no, este man tiene algo. Este hombre es diferente, no es como cualquiera que llegan y que se sientan o que se sientan un rato y se van, no, este es diferente, hagámosle y así fue comenzando. ¿Cuáles son los desafíos de estar frente a un pueblo y predicar una palabra? ¿Lo consideras a estas alturas un desafío? Nos
pues de pronto equivocarse, ¿no? Equivocarse, o de pronto, como le digo, predicar algo y no aplicarlo. Exactamente. Ese es como el primer desafío que yo miro. Entonces, por eso yo siempre trato de hacer yo primero y luego ir a decirlo, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar, es muy fácil predicar, dar un mensaje sin vivirlo, sin aplicarlo. ¿Qué es lo que usted mira o espera de alguien que escuche ese mensaje que transmites? Que sea sembrado en el corazón. Es lo primero que yo deseo y es lo primero que yo pido a Dios. Que la palabra que yo hable que no sea mía. Que el mensaje que yo le dé le quede incrustado en el corazón. Así sea un poquito. Ya después, o la palabra que yo siembro, Dios la cultive. Que Dios le dé los frutos. Que Dios le dé ya de ahí hacia arriba el crecimiento. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere acercarse a Dios, pero que su pasado lo hace sentir indigno, que no merece nada? Que hay un Dios que perdona. Que hay un Dios que no se sienta, que no tenga miedo. Porque todos cometemos errores. Yo mismo los cometí, ustedes acaban de escuchar mi vida, cómo fue. Pero sin embargo, directamente o indirectamente me acerqué a Dios y Dios me abrió las puertas. No dijo, no, este man es un tomador, no, este señor vino de acá, hizo todo lo que quiso, no, yo ya no quiero nada. No, Dios dijo, venga, que yo lo necesito. Entonces, que no tengan miedo sin importar lo que hayan hecho. Alguien que esté sacando excusas para buscar de Dios, ¿qué le dirías? No tengo tiempo, no alcanzo, es que el día que cambie yo voy. ¿Qué le dirías? Que hay un tiempo y que ese tiempo es limitado. Que mientras más excusas le saque, de pronto ese tiempo se está cortando cada vez más. Y que no hay excusas y hágale, porque para todo hay tiempo. Para aquellos que dicen que el infierno no existe. Que sí hay un infierno. Que sí hay un infierno. Inclusive ahorita mismo sin Dios uno lo está viviendo. Pero ya después de muerto es peor. ¿Qué es el cielo? El cielo es una esperanza. El cielo es una esperanza. Nunca lo conocí, pero después de haber leído la Biblia es algo maravilloso y allá es donde yo quiero estar. Bien. Qué bueno poder escuchar estos testimonios, estas reflexiones. Creo que esta es la base para llevar estos programas, para que muchas personas lo puedan compartir con otras personas que lo necesitan. La vida está llena de situaciones que a veces no las entendemos. El Evangelio es algo que la Biblia dice que los valientes serán los que arrebatan el reino de los cielos. Y hay que negarse a sí mismo a muchas cosas. ¿Te ha tocado negarse a muchas cosas? Siempre. Siempre. Hasta ahorita uno está luchando, uno está buscando la perfección, la transformación. Pero sí me ha tocado hacer varios cambios, ajustes, porque ya el camino que uno llevaba se desvía, entonces hay que negarse porque si no, no hay nada. ¿Cuál es tu meta en el Evangelio? En el Evangelio, lo que dije hace rato, ir a salvar a los que se quedaron. No sé, de pronto campañas, nunca lo he vivido, hasta ahorita no sé qué es una campaña, pero pues, escuchando a los que ya han hecho, ese es el próximo evento, y allá en donde yo nací, allá en donde yo crecí, allá en donde se quedaron, allá en donde están, porque allá no solo están amigos, sino hay familiares, hay vecinos. Entonces esa es mi meta, como ir a rescatarlos. Preguntas rápidas para respuestas cortas. Un versículo que le haya marcado en su vida. Antes yo no conocía, pero ya después de haber conocido, después de leer la Biblia, el primero que se me quedó como incrustado fue Jeremías 1:5, donde dice: antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo un Dios va a decir eso a uno que ha vivido 30 años locamente?
Y como el pastor Constantino me decía que siempre la Biblia es para uno y que no le estaba diciendo a Jeremías sino a mí. Entonces eso fue lo que me pareció increíble. Uh-huh. En una palabra, lo que Dios ha hecho en usted. Transformación. Una canción que lo acerca a Dios. Y hasta ahorita no, pero el primero, como el que yo le dije, Jesús es mi pastor. Uh-huh. Hasta que llega un tiempo en donde diga esta canción ya caducó, ya venció, este es el nuevo. No, hasta ahorita es la misma. Es la misma. Va a seguir siendo la misma hasta que llegue un tiempo en que diga. Un personaje bíblico con el cual se identifica. Saulo. Saulo. Saulo fue un hombre que persiguió a la iglesia y que fue transformado y que vino a hacer cosas grandes para Dios. Yo me identifico con Saulo. Ahora ya es Pablo. Sí, ahora ya. Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Para mí Jesús es una luz. Es una luz porque yo viví en un tiempo... En una oscuridad, en una prisión, y llegó Jesucristo y alumbró todo. Entonces para mí Jesucristo es una luz. Luz y sal. Luz y sal. Ahora yo le pregunto esto a usted, ¿qué quiere decir luz y sal? El sabor, la esencia de lo que es Jesús en nuestras vidas. Sal, lo que conserva. Luz, Jesús es la luz. Y eso somos cada uno de nosotros. Nosotros por sí mismos no somos nada. Pero con Jesús en nuestro corazón podemos ser esa luz y esa sal para muchas personas. Y podemos compartir. Para terminar, para cerrar este capítulo que ha sido de una gran experiencia. Si pudiera hablar de Jesús a alguien, ¿qué le dirías en este momento? ¿A alguien? Sí, y ese alguien que lo va a ver. Yo creo que es para todos, para los que conocen y los que no conocen, que Jesús es una oportunidad, es un camino, como su palabra mismo lo dice, Jesucristo es un camino. Nosotros por nuestras propias cuentas, por nuestros propios méritos, nunca vamos a poder llegar a una tierra prometida. Pero en cambio, ya con Jesucristo, ya con Él, viviendo la vida de Él, es una oportunidad. Jesucristo es una oportunidad para llegar a ser transformados. ¿Qué le dirías a esas personas que están buscando respuestas y como que no encuentran a Dios por ningún lado? Que sigan buscando porque siempre va a haber un camino. Según la historia que yo les termino de contar, nosotros buscamos por acá y no lo encontramos, pero al final encontramos. Entonces, perseverancia, seguir buscando y escarbando, que hay una luz, hay un camino. Bien, qué bueno poder haber compartido este tiempo especial en este podcast Luz y Sal con nuestro hermano. No sé si algo tiene para decirle a los amigos que no han aceptado a Jesús en su corazón y que están esperando para mañana. ¿Qué les quieres decir? Como yo les decía a ellos, a esos que están poniendo excusas y que dicen que no hay tiempo, que no hay eso, que el tiempo es corto. Ahora con lo que estamos viviendo ahorita, peor aún. Entonces, que busquemos de Dios. Que no, yo a una persona, un familiar, yo escuchaba decir que él no tenía lo suficiente edad para buscar de Dios. O sea, él quería estar como, no sé, de 50, de 70, no sé cuántos años quería tener él para buscar de Dios. No, que la edad no depende. O sea, que la edad no es, como le digo yo, que no es excusa.
Que yo tengo 20, que yo tengo 30, que apenas tengo 28, que me falta esto no. Que eso no depende de edad. Que busquemos de Dios porque el tiempo es corto y eso se nos está yendo. Estamos escogidos de nada. De nada. Y la vida se va en un momento. La vida se ve en un momento porque algunos ya se fueron, ya no están. Y si están ahí es porque Dios tiene preparado algo mejor para ellos. Así como me guardó a mí, así como me preparó a mí, yo creo que todos tenemos un propósito. Entonces, que busquemos de Dios. Bien, ahí está el consejo y el mensaje de nuestro hermano Jesús Edgar, que hoy nos acompañó en este espacio de luz y sal. Quiero compartirles una palabra antes de cerrar. Tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarles a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. A todos muchas gracias y les invitamos para que sigan con nosotros en el próximo capítulo. Bendiciones. Estamos en Luz y Sal.